Buenísimo. Bueno, y desactivo la cámara por si alguno tiene un temita de ancho de banda. Bueno, vamos a arrancar entonces con la segunda, a charlar un poco acerca de la segunda unidad correspondiente al programa de mediciones eléctricas, ¿sí? El primero, recuerdan que fue de medición de potencia en corriente, en sistemas trifásicos, ¿sí? La clase que dio Fernando la semana pasada, si mal no recuerdo. Y hoy vamos a ver un tema que está relacionado en cierto aspecto con esa temática, que es la medición de energía. ¿Sí? Específicamente la temática es medidor de energía, por el hecho de que vamos a hacer, va a ser una clase bastante tecnológica asociado a, vamos a trabajar fuertemente en el funcionamiento de los medidores de energía en sí. Pero bueno, previo a empezar a charlar sobre los instrumentos, vamos a hablar un poquito de lo que es la energía, ¿sí? La energía como parámetro eléctrico medible. Y básicamente uno, incluso antes de empezar a toparse con temas técnicos, ya sabe, básicamente por las instalaciones eléctricas que hay en el domicilio de cada uno de nosotros, sabe que la medición de energía, o se va haciendo la idea que la medición del parámetro energía eléctrica es un parámetro muy importante, de hecho prácticamente es uno de los más importantes asociados a la economía, ¿sí? O sea, la medición de energía básicamente es lo que define cuánto una empresa, cuánto una industria, cuánto un hogar tiene que abonar debido al consumo energético que realiza una determinada carga, ¿sí? Por definición, esto también ya les es familiar, pero por definición, disculpen, apreté una cosa que no debería haber apretado. Por definición, la energía, ustedes saben que es la integral de la potencia instantánea en un determinado intervalo de tiempo. Y si ustedes, o sea, hasta ahora probablemente ustedes vienen trabajando cuando han hecho algún cálculo asociado a la energía, probablemente asociado normalmente en algún ejercicio de física, han utilizado la energía representada a partir de la unidad Joules, si estamos hablando del sistema internacional, o ergios, si estamos hablando del CGS. Sin embargo, la unidad Joules, principalmente, si desglosamos esa unidad, ustedes saben que es watt por segundo, no tiene mucho sentido en lo que es la medición de energía, debido a que en las situaciones en donde se mide energía, medir joules generaría que hay que hacer una medición de una magnitud que va a tener un valor numérico muy grande. Por ese motivo, cuando uno habla de medidores de energía, normalmente va a estar hablando o va a estar hablando en unidades de watt-hora o específicamente kilowatt-hora, ¿sí? El kilowatt-hora es la unidad por default, digamos, por naturaleza, mediante la cual se realiza este tipo de medición. Y fíjense que básicamente vamos a tener dos tipos de instrumentos que se encargan de este proceso de medición. Por un lado tenemos, ¿sí?, en primera instancia, lo que se conocen como medidores de inducción, o contadores, o contador de energía, tiene varios nombres, también se los suele llamar como barímetros, ¿sí? Bar, o bat, ómetros, o algo así. O sea, hay varias nomenclaturas asociadas a vatios, hora, metro de medición, ¿sí? Pero normalmente se los asocia con el nombre de contador. Son instrumentos, son los que tenemos en la primera imagen, o sea, son instrumentos claramente analógicos, que en líneas generales, esto por ahí los que si pueden observar en algún pilar de luz urbano que no se haya actualizado, en algunas circunstancias todavía siguen funcionando, pero por más que dejen de tener o pareciera que fueran obsoletos a la hora de trabajar en mediciones urbanas de energía, aún se siguen utilizando en laboratorios, ¿sí? El concepto de medidor de inducción, el instrumento medidor de inducción, tanto para medir energía como para medir potencia, se sigue utilizando, ¿sí? Son instrumentos que no están obsoletos. Básicamente, si uno lo quisiera representar en forma muy acotada,
¿sí? El medidor de inducción se le puede representar a partir de dos bloques principales. Un bloque motor, ¿sí? Que básicamente envuelve el sistema de medición, o sea, la parte de medición del instrumento, y el sistema móvil, y luego un sistema integrador. El sistema integrador, como ya se van dando cuenta, evidentemente para conocer la energía es necesario de alguna forma integrar en el tiempo. Por lo tanto, el sistema integrador va a estar constituido por un sistema de engranajes, que básicamente lo que va a hacer es contar las vueltas que da, contar los giros que da el sistema motor. Y en segunda instancia tenemos los medidores electrónicos o contadores inteligentes, ¿sí? Estos, probablemente si alguno tuvo que actualizar su pilar de luz, seguramente ha tenido que colocar uno de estos instrumentos. De nuevo, este equipo viene a estar, o sea, empieza a reemplazar fuertemente la utilización de estos medidores en lo que es medición de energía urbana. Sin embargo, también se utilizan en otra variante, no en su variante para colocar en pilares, sino que en su variante de laboratorio se utilizan en laboratorios de mediciones eléctricas. Las diferencias son claras, ¿sí? De hecho el aspecto ya lo demuestra. Estos son instrumentos puramente digitales, tienen una filosofía de medición completamente distinta a la que tienen los medidores de inducción. Ahora vamos a empezar a charlar un poco en primera instancia sobre los contadores, y luego vamos a pasar a los medidores electrónicos o medidores inteligentes. Habiendo dicho esta breve presentación, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que es el medidor de inducción. Cuando hablamos de medidor de inducción, fíjense lo que dice la diapositiva, ¿sí? Son instrumentos que funcionan en corriente alterna. Ahora vamos a ver por qué, pero van a ver que cuando veamos el principio de funcionamiento es evidente. Y se aplican, como dice en la diapositiva, tanto para la medición de energía como para la medición de potencia activa, ¿sí? Recuerdan la clase que Fernando les dio cuando analizamos la medición de potencia en corriente alterna y la medición de potencia en sistemas trifásicos. Vieron que teníamos batímetros, que tenían su bobina amperométrica y su bobina voltimétrica. Bueno, este tipo de instrumento es un batímetro, ¿sí? Es un medidor de potencia. Sin embargo, cuando el sistema no cuenta con una cupla de restitución, ¿se acuerdan cuando vimos tipos de instrumentos, qué era la cupla de restitución? A ver si haciendo un poquito de memoria o razonando un poco. ¿Qué daba la cupla de restitución en un instrumento indicador? ¿Los resortes? Perfecto, exactamente, el sistema de resortes. En este caso, cuando nosotros tenemos un batímetro, o sea, un batímetro, un instrumento para medir potencia, vamos a tener un instrumento de inducción, por ejemplo, pero con resortes o cintas, ¿sí? Metálicas vinculadas al eje, lo que va a generar que cuando se genera una cupla motora, el eje se mueva, accione el resorte, se establezca una cupla antagónica de restitución y el sistema llegue al equilibrio. Cuando tenemos un instrumento un instrumento de inducción, en este caso, que requiere la medición de energía, o sea, que está establecido para medir energía, el resorte se extrae, ¿sí? Estos sistemas no tienen, cuando medimos energía, el sistema no cuenta, ¿sí? Con una cupla de restitución. Pero luego el proceso, digamos, la generación de la cupla motora es exactamente el mismo, ¿sí? Salvo que hay diferencias constructivas que terminan desencadenando en una medición de potencia o en una medición de energía. Nosotros en esta clase, como ya vimos en el título de la presentación, vamos a enfocarnos en la medición de energía. Por lo tanto, van a ver que el sistema móvil, fíjense, el eje no cuenta con ningún tipo de resorte o cinta restitutiva. Vamos a ver ahora cómo el principio de funcionamiento de estos instrumentos. Fíjense que acá estos dos esquemáticos lo representan bastante bien. En primera instancia, tenemos un sistema, lo que se conoce como sistema, la etapa de medición. Fíjense que tenemos un corte, ¿sí? Un sistema en corte, es toda esta zona cortada en forma transversal, ¿sí? Con líneas oblicuas, es un circuito magnético, ¿sí? Es un material ferromagnético, normalmente diferentes tipos de aleaciones de hierro, como las que vimos cuando charlamos acerca de transformadores de corriente. O sea, son aleaciones de hierro de alta permeabilidad magnética. Y fíjense que tenemos dos sistemas de medición.
¿sí? Se pueden identificar rápidamente. Por un lado tenemos la línea, y fíjense que en paralelo a la línea tenemos, enrollado en el polo principal del circuito magnético, una bobina constituida por una gran cantidad de vueltas, que evidentemente es, si está en paralelo con la línea, es lo que se conoce como bobina de tensión, o bobina voltimétrica. Esta es una de las bobinas que Fernando les nombraba cuando charlaron acerca de la medición de potencia. Fíjense que las características de la bobina medidora de tensión son evidentes, ¿no? O sea, ustedes saben que la medición de tensión exige que el circuito de medición consuma la menor cantidad de corriente posible. Bueno, por ese motivo la bobina voltimétrica se constituye de esta forma. Es una bobina que tiene varias cantidades de vueltas, por lo que la reactancia inductiva es elevada, lo que va a generar un bajo consumo de corriente, ¿sí? Por lo tanto está cumpliendo las condiciones para hacer una etapa de medición de tensión. Por supuesto que va a haber una pequeña circulación de corriente porque es necesaria para establecer el flujo voltimétrico que va a circular a través del circuito magnético. Además, en complemento, fíjense que tenemos la carga. La carga, imagínense, bueno, cualquier tipo de carga, ya sea resistiva o más bien inductiva, pero fíjense que en serie con la carga tenemos un par de bobinas también arrolladas sobre el circuito magnético en otro par de polos, dos bobinas en serie, que a su vez están en serie con la carga, y fíjense que son bobinas que tienen un número reducido de vueltas, ¿sí? Bueno, en este caso son las bobinas que constituyen el circuito amperométrico o bobinas de corriente. Nuevamente, un circuito medidor de corriente, o sea, retrocedamos a los conceptos básicos de un amperímetro, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos conectarnos en serie a el módulo o a la carga que queremos caracterizar. Por lo tanto, necesitamos que la caída de tensión en el circuito amperométrico sea despreciable, sea lo más chica posible, frente a la carga que vamos a tratar de caracterizar. Por ese motivo, se establecen bobinas de una baja cantidad de vueltas, pero las suficientes para, de nuevo, poder establecer el flujo, en este caso amperométrico, que también va a circular en el circuito magnético. Además, fíjense que acá se observa, por ahí no es tan fácil de visualizar, pero fíjense que en uno de los entrehierros del circuito magnético tenemos una línea horizontal oscura, color negro, que es un disco. Es este disco que tenemos acá. El disco es un disco constituido por un material conductor, normalmente aplicado o desarrollado en realidad con aluminio. Y el objetivo de este sistema, ¿cuál va a ser? Que a partir del flujo de la bobina voltimétrica y a partir del flujo de la bobina del sistema amperométrico, ¿sí? Esos dos flujos van a afectar, fíjense que van a cortar, van a atravesar el disco conductor. Esos flujos, a su vez, son variantes en el tiempo. ¿Por qué? Y porque la tensión de línea es variante en el tiempo. Para facilitar la explicación y la comprensión del instrumento, vamos a suponerla puramente senoidal, y lo mismo la corriente. Pero, sin embargo, van a tener, obviamente, un claro desfasaje, normalmente definido por la carga. Bueno, esos dos flujos que se van a establecer, que son variantes en el tiempo, van a generar corrientes inducidas en el disco que se van a traducir, y eso lo vamos a ver a continuación, se van a traducir en una cúpula motora que va a hacer que el disco comience a girar. Ese disco, ¿sí?, que comienza a girar, está vinculado, está solidario a un eje, y acá no se muestra porque la verdad que sería engorroso mostrarlo, pero el eje, a su vez, además de estar vinculado al disco, está vinculado a un sistema de engranajes, ¿sí? Tipo, háganse la idea, un sistema de engranajes similares a los que se usan en relojería, por ejemplo, que básicamente lo que va a hacer es, cada vuelta de ese disco va a generar que esos engranajes giren y generen justamente una cuenta de la cantidad de vueltas que da el disco. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Y por último, tenemos un juego de imanes permanentes. ¿Cuál es el objetivo de los imanes permanentes? Bueno, fíjense que si nosotros no tuviéramos, si solamente tuviéramos las bobinas amperométricas y voltimétricas, el disco comenzaría a acelerar debido a la aplicación de fuerzas, ¿sí? Entonces, lo que se va a generar con los imanes permanentes, si recuerdan que cuando teníamos un conductor por el cual circulaba corriente y lo poníamos en el campo de acción de un imán, se generaban fuerzas.
¿sí? ¿Se acuerdan? Las fuerzas tipo Lorentz. Entonces, el objetivo de estos imanes es justamente, debido a la aparición, debido a la rotación, o el movimiento en realidad del imán, del disco, con corrientes inducidas debido a los circuitos de medición, en el campo de acción de los imanes, se van a generar este tipo de fuerzas que van a tender a frenar el disco, ¿sí? Esas fuerzas que tienden a frenar el disco van a ser las que generan lo que se conoce como cupla antagónica, en este caso, o cupla de frenado. Ahora vamos a hablar en mayor detalle de eso, ¿sí? Pero, si se acuerdan cuando vimos tipos de instrumentos, nosotros una de las primeras cosas que hicimos fue plantear la ecuación de las cuplas. Y si se acuerdan, la ecuación de cuplas era, en su forma más general, ¿sí? Una ecuación diferencial de segundo orden, donde podíamos ver que, en su forma más general, de nuevo, en el equilibrio, la cupla motora, ¿sí? La cupla motora generada por las corrientes de medición, básicamente por los flujos de los circuitos de amperométrico y voltimétrico, eran iguales a un término asociado a la inercia, un término asociado al amortiguamiento y un término asociado a la restitución. Como dijimos al principio de la presentación, estos dispositivos no cuentan con sistemas de restitución. Por lo tanto, este término, ¿sí?, es igual a 0, o sea, D es igual a 0. Por otro lado, el sistema móvil, ¿sí?, cuando hablo de sistema móvil me refiero al disco y al eje, ¿sí?, principalmente. El sistema móvil se trata de fabricar con la menor inercia posible. Ese es uno de los motivos, esa es una de las justificaciones de por qué se utilizan, por ejemplo, aluminio para el establecimiento de esta parte del sistema de medición. Por lo tanto, si bien la inercia no se puede eliminar, nunca va a ser igual a 0, sí, constructivamente, el sistema móvil se puede optimizar para que el término, ¿sí?, de inercia sea despreciable frente al término de amortiguamiento. Entonces, para estos instrumentos, lo que vamos a tratar, lo que se trata de lograr, es que la cupla motora en el equilibrio sea aproximadamente igual a lo que es una cupla frenante, una cupla antagónica, pero que dependa de la velocidad angular, o sea, de la cantidad de vueltas por unidad de tiempo que va a dar el disco. Ahora vamos a hacer un detalle un poco más minucioso de lo que acabamos de decir. Bueno, veamos un poco ahora, ya habiendo presentado las partes principales constructivas del instrumento, vamos a ver el objetivo que tiene que cumplir un instrumento de inducción para medir energía. Básicamente son dos aspectos que tienen que cumplirse. Por un lado, es necesario que la cupla motora, o sea, la cupla que genera la rotación del disco, ¿sí?, sea proporcional a la potencia activa consumida por la carga que queremos caracterizar. Y por otro lado, es necesario que la cupla frenante o la cupla antagónica, como dijimos en la diapositiva anterior, sea proporcional también a la velocidad angular del sistema móvil. Y ahora vamos a ver por qué, con qué objetivo. Vamos a pararnos primero a analizar el efecto de la cupla motora. Fíjense que es realmente interesante, es un sistema, viéndolo desde el punto de vista de la ingeniería, muy elegante, ¿sí? Porque fíjense que tenemos dos etapas de medición, ¿sí? Una etapa de medición de tensión y una etapa de medición de corriente. Vamos a trabajar bajo la suposición de que tanto la corriente, la señal de corriente, como la señal de tensión son puramente senoidales y que solamente presentan, o sea, tienen la misma frecuencia y que obviamente presentan un cierto desfasaje. Por otro lado, vamos a considerar que todo el circuito de medición, ¿sí?, considerando las bobinas y considerando el circuito magnético, se comportan de forma lineal, ¿sí?, porque si no, el análisis sería extremadamente complejo. Y es necesario considerarlo lineal, ya que es un instrumento de medición. Entonces, estas hipótesis simplificativas lo que nos van a permitir es representar el funcionamiento o la evolución de las magnitudes de la etapa de medición a partir de un diagrama fasorial, ¿sí?, como el que tenemos acá en la diapositiva. Vamos a trabajar sobre este diagrama. Fíjense que por un lado tenemos la tensión de línea, ¿sí?, B.
Y ahora vamos a pararnos en el circuito voltimétrico. Como les dije antes, el circuito voltimétrico se implementa de forma tal de que consuma la menor corriente posible. La menor corriente, pero estamos trabajando con señales de frecuencia, por ejemplo 50 Hz. Entonces lo que necesitamos hacer es un circuito, lo que se va a implementar es un circuito inductivo, cuyo módulo, o sea, el módulo de esa impedancia sea lo más alta posible. Por ese motivo, el circuito va a estar constituido por una bobina, un enrollamiento de varias vueltas. Y fíjense que eso genera dos cosas. Por un lado, que la corriente que va a circular por esta bobina, que es la corriente I sub B, sea de un valor bajo, ¿sí? Y por otro lado, que se genere, el circuito voltimétrico es altamente inductivo, por lo tanto, la tensión claramente, fíjense que claramente adelanta a la corriente que circula por el circuito voltimétrico. La corriente que va a circular por esa etapa va a ser la necesaria para establecer un flujo asociado al circuito voltimétrico. Ese flujo, acá aparece bajo la nomenclatura de Φ sub 2, y en primera instancia va a estar en fase con la corriente. Algo análogo, un análisis análogo se puede realizar en el circuito amperométrico, donde ahora vamos a tener que la corriente que atraviesa el circuito amperométrico, y por supuesto que el circuito amperométrico tiene un carácter inductivo también, ¿sí? Por lo tanto, la corriente I va a atrasar a la tensión de línea. Sin embargo, no es tan inductivo como el circuito voltimétrico, por lo tanto, ese atraso no es tan grande, ¿sí? Evidentemente también, al estar circulando una corriente a través de un sistema de bobinas, en un arrollamiento realizado sobre un circuito magnético, se va a establecer un flujo, que aparece señalizado como Φ sub 1, ¿sí? Que va a ser generado por el circuito de medición de corriente. Entonces fíjense qué pasa con esto. ¿Sí? Hasta ahora no dijimos nada, solo lo único que hicimos fue representar las magnitudes a través de un diagrama fasorial. Se puede demostrar, no vamos a caer en la demostración está en la bibliografía, si quieren la podemos ver. No es difícil, pero sí es extensa. ¿Sí? Es realmente extensa, son varias páginas de desarrollo, pero se puede demostrar a partir de un análisis vectorial de que las fuerzas generadas por los flujos, ¿sí? Tanto del circuito amperométrico como por el circuito voltimétrico, que atraviesan el disco, que son las que generan ese movimiento de rotación, van a generar una cupla motora, ¿sí? Una cupla motora que va a ser proporcional, fíjense, que va a ser proporcional al producto de los módulos, ¿sí? De los fasores asociados a los flujos, multiplicado por el seno de la diferencia entre estos flujos. Fíjense que tenemos este seno de psi menos phi, ¿sí? Que básicamente es beta. Y esto es interesante, porque para que el circuito, mejor dicho, para que la parte móvil genere ese movimiento de rotación, es necesario que los flujos tengan un determinado desfasaje. En función de ese desfasaje y en función de los valores de los flujos, se va a establecer una cupla motora. Si consideramos que el sistema es lineal, ¿sí? Evidentemente los flujos, ustedes saben que los flujos van a ser proporcionales, ¿sí? A las corrientes. A la corriente, o sea, el flujo 1 va a ser proporcional a la corriente del sistema amperométrico, y el flujo 2 va a ser proporcional a la corriente del sistema voltimétrico. Sin embargo, fíjense que la corriente I sub B, que es la corriente que va a atravesar la bobina voltimétrica, ¿a qué es igual? Bueno, ustedes saben que tenemos que la tensión en la bobina voltimétrica, ¿qué va a ser? La corriente multiplicada por la impedancia de esta bobina. Por lo tanto, decir que esta impedancia va a ser constante a la frecuencia de trabajo. O sea, si estamos trabajando a 50 Hz, el circuito voltimétrico va a tener una determinada impedancia. Por lo tanto, decir que la cupla motora es proporcional a la corriente voltimétrica es decir también que es proporcional a la tensión de línea. Por ese motivo, fíjense que la cupla motora va a ser proporcional al producto de I por B, donde B es la tensión de la línea e I es la corriente que está consumiendo la carga que queremos analizar. Finalmente, si se logra que el ángulo psi, que tenemos acá, si se logra que el valor de psi sea lo más cercano posible a 90 grados, fíjense que lo que va a pasar es que la cupla motora la podemos escribir como
I por B, o I por, sí, mejor dicho, I por B, por el seno de 90 menos phi. Eso es lo mismo que decir I por B por coseno phi. Y esta es la expresión, por naturaleza, de la potencia activa. Este análisis sencillo, partiendo de la premisa de que la cúpula motora va a ser proporcional a los flujos que están atravesando el disco rotatorio, permite visualizar que para el sistema de inducción, la cúpula motora que va a hacer girar, ¿sí?, que va a hacer girar el sistema móvil, es proporcional, si se cumple esta condición que se conoce como condición de 90 grados, si se cumple esta condición, va a ser proporcional a la potencia activa. Que era una de las premisas que nos habíamos planteado al principio cuando acabamos de describir los objetivos que tiene el medidor de inducción. Vamos a ver qué pasa ahora con la cúpula frenante, ¿sí?, o con la cúpula antagónica. Y por supuesto que, como dijimos en las primeras diapositivas, la cúpula frenante está plenamente definida, en realidad fuertemente definida por la acción de los imanes sobre el disco conductor que posee corrientes inducidas. Como dijimos antes, la acción de un imán, ¿sí?, de un campo magnético producido por un imán sobre un conductor por el cual circula una corriente, se representa a través de las fuerzas de Lorentz, ¿sí?, a partir de, justamente, bueno, esto es por definición, no vamos a hacer la demostración de todo esto, pero, de nuevo, está en la bibliografía, la pueden seguir, son un par de páginas, por eso no tiene sentido desarrollarla acá, la podemos charlar igual si la analizan y les surge alguna duda. Pero lo que sí se puede demostrar a partir del efecto de los imanes es que la cúpula frenante generada por los imanes es proporcional a la derivada del ángulo respecto del tiempo, o sea, es proporcional a la velocidad angular. Acá quiero hacer una breve detención, una parada obligada, porque el hecho de que, a partir de haber mostrado, o de haber presentado en realidad, porque no demostramos nada, a través de haber presentado el efecto de los imanes a través de la cúpula frenante, fíjense que el efecto del imán, ¿sí?, por un lado tenemos la inducción magnética, por otro lado la distancia del imán al eje del disco, y por otro lado la longitud, ¿sí?, del disco afectada por el imán. Fíjense que todas esas características, o sea, los parámetros que definen el vínculo entre el disco y el imán, generan o terminan generando el valor de la cúpula frenante, que luego va a ser la que genere básicamente que el disco no se embale y que el disco gire a una velocidad constante. Por ese motivo, este tipo de instrumentos, los instrumentos de inducción, vienen con una especie de tornillo de ajuste fino que permiten mover el imán, o los imanes, permítanme volver al gráfico, permiten mover estos imanes, ya sea de forma transversal, o sea, introduciendo el imán o sacándolo del disco, o bien de forma longitudinal, o sea, sacándolo o acercándolo a partir de un movimiento tipo radial, perdón, ¿sí? Entonces, esto va a generar que el valor de R minúscula y el valor de L cambien, generando que el disco gire a una velocidad mayor o a una velocidad menor. Esto es algo importante, lo vamos a ver más adelante, pero estos sistemas, como ustedes saben, o sea, son instrumentos de medida, por lo tanto tienen una clase de precisión, por lo tanto es necesario el proceso de contraste. Y este ajuste de la posición del imán es uno de los procesos que es una de las acciones que puede tomar el laboratorio de mediciones de contraste cuando observa alguna diferencia entre el medidor de energía a contrastar en función de las mediciones que está entregando un medidor de energía patrón. Bien. Y en líneas generales, ¿sí?, habiendo mostrado en primera instancia que la cúpula motora es directamente proporcional a la potencia activa y que la cúpula frenante asociada a los imanes permanentes es directamente proporcional a la velocidad de rotación, o sea, la velocidad angular, en el equilibrio, la cúpula motora se iguala con la cúpula frenante. ¿Esto qué quiere decir? Que el disco en el equilibrio va a girar a una velocidad constante. Entonces fíjense que estamos hablando en el equilibrio, en un instrumento de inducción, de que la potencia activa va a ser proporcional a
la velocidad angular. Y acá quiero que me ayuden a razonar ustedes. Fíjense esto. Esto está muy bien para un sistema que es medidor de potencia. Sin embargo, yo lo que quiero hacer es medir energía en este caso. Ustedes saben que la energía es la integral de la potencia en un intervalo de tiempo determinado. Fíjense esta sección que tenemos acá. Fíjense que si yo integro la potencia, lo que estoy haciendo es, básicamente, a partir de del comportamiento de este instrumento, estoy integrando la velocidad angular. Y al integrar la velocidad angular, lo que estoy diciendo es que estoy contando el número de vueltas. Ahora, ¿cómo hago? Mi pregunta es la siguiente, y esto me gustaría que lo razonen un poco. ¿Cómo hago para integrar si yo no tengo esa... A ver, si uno tuviera un microcontrolador, por ejemplo, sería sencillo, porque el microcontrolador tiene un módulo matemático que permite de alguna forma hacer un algoritmo, programar un algoritmo para integrar. Sin embargo, acá no tengo ninguna de esos tipos de componentes. O sea, la integración se hace básicamente en forma mecánica. ¿Cómo se les ocurre que uno podría integrar mecánicamente? A ver, me gustaría a ver si se les ocurre o si lo pueden razonar. Acumulando energía de alguna forma. Acumulando energía. Ok, bueno. ¿Y de qué forma? O sea, recuerden que eso está bien lo que decís. Me supongo que lo habrás razonado a partir de que un capacitor es un integrador normalmente. Algo así. Claro, bueno, eso está bien lo que decís. Sin embargo, no tenemos ningún capacitor acá dando vuelta, ¿no? Y yo lo que les dije es que lo único que nos falta, que no está en la representación del instrumento, es justamente, permítanme volver, esto que tenemos acá, que es el contador de vueltas. Que yo les dije que ese contador de vueltas es un sistema de engranajes que está vinculado al eje y que cuenta justamente la cantidad de vueltas que da el disco. Entonces, básicamente, lo que hace el contador de vueltas es una acumulación. ¿Sí? Lo que está haciendo es haciendo una sumatoria de la cantidad de vueltas, o sea, está haciendo algo así, ¿no? Vamos a hacer un dibujito, pero está diciendo que el número de vueltas n es el número de vueltas, ay, perdón, pero no me está dejando, ahí está, es el número de vueltas n anterior, o sea, la cantidad de vueltas anterior, más, bueno, no sé por qué no me deja, más 1. ¿Sí? O sea, voy acumulando la cantidad de vueltas. Y a mí me interesa que me digan por qué un integrador, que me digan, que podemos razonar en realidad, por qué justamente un acumulador de este tipo, algo que cuenta vueltas, es un integral. ¿Sí? O sea, ya hasta ahora lo que mostramos es que, habiendo hecho este análisis, es que la cantidad de, o sea, que la velocidad angular está relacionada con la potencia activa. Bien, ahora yo necesito integrar esa velocidad angular justamente para integrar la potencia, o sea, justamente para encontrar la energía, ¿no? Y si yo integro la velocidad angular, lo que estoy teniendo es un sistema rotativo, al integrar la velocidad angular, lo que obtengo es la cantidad de vueltas. Mi pregunta es, ¿por qué un contador de vueltas, por qué un acumulador es una integral? ¿Por qué integra? ¿Qué piensan? A ver. Por la acumulación de datos. A ver, ¿qué significa eso? Sí, es una buena punta. Vamos a ver, por ahí lo podemos, a ver si puedo hacer de alguna forma. Vamos a pararnos acá. Y fíjense que yo tengo básicamente esto. Perdón la desprolijidad, sí, pero me interesa que lo charlemos. Yo tengo el tiempo y yo tengo la potencia, ¿sí? Que es proporcional, dijimos, a la velocidad angular. Y yo tengo, esto va variando. Esto va variando. Entonces, si yo quiero integrar la potencia, o sea, ¿qué significa que yo integro la potencia en un determinado intervalo de tiempo? Imagínense t sub 1, ¿sí? Y t sub 2. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo en el proceso de integración?
determinando el área bajo la curva. Entre Perfecto. Está sumando áreas. intervalos. Bien, perfectamente. Las dos respuestas son correctas. Lo que estoy haciendo es sumando intervalos de área infinitesimalmente pequeños, ¿sí? Esa es la definición. O sea, cuando uno tiene una sumatoria de intervalos infinitamente pequeños, de áreas infinitamente pequeñas, converge en la teoría integral, ¿sí? Justamente lo que hace un acumulador, o sea, una integral en su forma no diferencial, es una sumatoria, ¿sí? Es un acumulador, ¿sí? Por eso mismo, es que, o sea, estaba muy bien lo que había hecho su compañero al principio de algún tipo de acumulación de energía, ¿sí? Porque de nuevo, o sea, un capacitor, en su forma pura, si uno lo lleva a lo que es el espacio de Laplace o el espacio de Fourier, es 1 sobre S o 1 sobre J omega, donde, J omega C en este caso, donde, bueno, esa es la expresión de un integrador puro. Sin embargo, acá no tenemos una integración pura. ¿Por qué? Y porque el sistema no es, si bien es analógico, fíjense que las cuentas que va tomando son discretas. O sea, este 2 después pasa a 3, no pasa a 2.000000001 infinitos dígitos hasta moverme en un espectro continuo, sino que la cuenta siempre es discreta. Por ese motivo, la acumulación de vueltas, ¿sí? La acumulación de vueltas es una forma discretizada de ver una integral, ¿sí? En el espacio discreto, la integral se ve como una sumatoria, ¿sí? Porque básicamente es lo que es. O sea, una integral es la sumatoria de intervalos de área infinitesimalmente pequeños, ¿sí? En este caso, bueno, estoy integrando, por ejemplo, en periodos de varios minutos o varias horas. Entonces, no es necesario llevar adelante una integral, sino que estimar la integral a partir de una acumulación, de una sumatoria, me permite a mí hacer una estimación adecuada, ¿sí? Una estimación adecuada a partir de contar el número de vueltas de la energía consumida. Por ese motivo, cuando ustedes se crucen con un, perdón, esto, a ver si lo puedo agrandar, sí. Por ese motivo, cuando ustedes se crucen con un instrumento de este tipo, ¿sí? Con un instrumento de inducción para medir energía, lo que van a tener acá en el cuentavueltas no está graduado en vueltas, sino que directamente está graduado en unidades de energía. ¿Por qué? Porque acumular vueltas es lo mismo, ¿sí? Acumular vueltas es lo mismo, por supuesto, con una constante, un coeficiente de conversión, es lo mismo que hablar de energía consumida, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Por eso que al sistema de engranajes se lo conoce como sistema integrador, ¿sí? Ahí está el quid de la cuestión, el por qué estos instrumentos integran, ¿sí? Porque acumulan vueltas. Y a partir del análisis de las cuplas, vimos que acumular vueltas está relacionado con una medida, por supuesto, de la velocidad angular. Y la velocidad angular vimos que en el equilibrio, a partir de la implementación de estos sistemas de inducción, está directamente relacionado con la potencia consumida, potencia activa. Por ese motivo, ¿sí? El sistema me entrega una medida de energía. Y esto es básicamente lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, en el equilibrio, la energía E será proporcional al número de vueltas del sistema móvil, ¿no? Toda esta teoría que acabamos de charlar hasta ahora está, bueno, o sea, tiene su complejidad, por supuesto, pero hasta ahora venimos hablando de un sistema ideal, ¿sí? O sea, no hablamos de pérdidas, no hablamos de linealidades, esto es todo proporcionalidad, todo ideal, por lo tanto, bueno, eso está muy bien. Sin embargo, estamos obligados a caer en la realidad. Y vamos a chocarnos con la primera no idealidad del sistema. ¿Qué cuál es? Que, a ver, vamos a ver ahora, de ahora en más, que en estos sistemas de medición de energía, tanto si lo utilizamos para medir energía como si lo utilizamos para medir potencia, la parte voltimétrica no presenta un gran problema, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la parte voltimétrica siempre va a estar en paralelo, por ejemplo, con la línea. Y la tensión de línea
vamos a llevarlo a un valor conocido fácilmente manejable, por ejemplo, 220 volts eficaces, es prácticamente invariable, ¿sí? También puede variar un poco, pero no es una variación demasiado consistente, demasiado influyente. Por lo tanto, el bobinado voltimétrico, digamos, no es un problema para el medidor de inducción. Distinto es el bobinado amperométrico. ¿Por qué? Y porque el comportamiento del bobinado amperométrico está directamente relacionado con la corriente que va a tomar la carga. Y esa corriente, bueno, puede variar. O sea, si estoy hablando de una casa y yo me fui de vacaciones, dejé todo desconectado y voy a tener un nivel de corriente residual. Mientras que cuando yo llego, conecto, quiero ver los mails, quiero hacer la comida, que bueno, el nivel de consumo de corriente aumenta, por lo tanto estoy en dos extremos claramente diferentes. Por eso es que el bobinado amperométrico es sobre el cual se trabaja fuertemente para justamente tratar de satisfacer y de compensar las no linealidades o las no idealidades del circuito amperométrico. Y uno de esos problemas, uno de esos efectos en realidad, no problemas, es el hecho de las pérdidas en el hierro generadas por el circuito amperométrico. El circuito voltimétrico también va a tener pérdidas. Sin embargo, esas pérdidas son constantes porque el circuito voltimétrico, como ya dijimos, no tiene grandes cambios. Y si, por ejemplo, la tensión se cayera, la tensión de línea se cae, hay un corte, bueno, también se va a cortar la corriente. Entonces, o sea, si corta uno, corta la otra, entonces no vamos a tener grandes inconvenientes. Sin embargo, el circuito amperométrico sí genera grandes fluctuaciones. Y esas fluctuaciones de corriente se traducen en fluctuaciones de flujo, del flujo que se está estableciendo en el circuito magnético asociado a la bobina amperométrica. Y ustedes saben que esto lo charlamos cuando vimos transformadores de corriente, que, a ver, uno normalmente caracteriza el circuito magnético a partir de un valor de permeabilidad magnética que se traduce en un valor de reluctancia magnética constante. Pero eso no es tan cierto porque ustedes saben que la permeabilidad magnética depende del flujo, ¿sí? Depende del flujo que se está estableciendo. Por ese motivo, esa variación de la corriente, esa variación de flujo, genera un movimiento, ¿sí? Genera un movimiento en lo que es la permeabilidad magnética del núcleo, de la parte amperométrica. Generando que en líneas generales, valga la redundancia, digamos, la corriente no esté en fase, exactamente en fase con el flujo, sino que tengan una diferencia, ¿sí? Entre la corriente amperométrica y el flujo amperométrico, tengan una diferencia. De hecho, la corriente normalmente adelanta al flujo en un ángulo determinado a partir de, en este caso, la letra gamma, ¿sí? Por ese motivo, la condición de 90 grados, permítanme volver, la condición de 90 grados que habíamos planteado en este caso, cuando el instrumento era un sistema ideal, se ve modificada y por lo tanto hay que poner un poco más de restricciones más fuertes sobre el circuito voltimétrico, y es el hecho de que en realidad sí no alcanza con que sea 90 grados, sino que tiene que además compensar el desfasaje que se genera entre la corriente y el flujo del circuito amperométrico. ¿Para qué? Y porque es necesario que compense esto para seguir manteniendo, perdón que voy y vengo, para seguir manteniendo que la cúpula motora sea directamente proporcional a la potencia activa, ¿sí? Al coseno phi, que era una de las principales características que tenía el instrumento. Entonces, ¿cómo hacer para que esto suceda? Bueno, una de las cosas que se hace es justamente tratar de lograr de que el circuito voltimétrico sea altamente inductivo, lo que va a generar que el valor de psi esté cercano a los 90 grados. Sin embargo, no alcanza con eso. Una alternativa para justamente modificar, ¿sí? Modificar el desfasaje, o sea, modificar phi, o sea, el desfasaje entre la tensión y la corriente del circuito voltimétrico, es una estrategia, o sea, hay dos tipos de estrategias principales. La más frecuente es la que les voy a mostrar acá, que es esta estrategia que tenemos acá. Lo que se hace es, no sé si este dibujo les ayuda demasiado, pero fíjense que esto que tenemos acá en el segundo esquema es un corte, ¿sí? Transversal del polo, de este polo que tenemos acá, del polo principal del circuito voltimétrico. Lo que se hace es, se pone un anillo en cortocircuito que rodea
que rodea el polo voltimétrico como si fuera una segunda espira, o sea, un segundo bobinado voltimétrico, en realidad no voltimétrico, un segundo bobinado en el mismo polo voltimétrico, pero constituido por una única espira en cortocircuito. Y lo que se hace es, se coloca, además, en este anillo, se coloca un contacto móvil, un contacto deslizante, que lo que hace, fíjense que a medida si yo lo muevo, ¿sí? lo muevo hacia acá o lo muevo hacia allá, lo que hace es me modifica la resistencia total de esta, la resistencia óhmica, ¿sí? Total de esta bobina, ¿sí? de este anillo, de esta espira en cortocircuito. Esto tiene toda una teoría de demostración, pero lo que me interesa es que moviendo la resistencia, lo que está moviendo es la corriente que se va a establecer en este anillo, por lo tanto van a estar moviendo el flujo que va a generar esta bobina, ¿sí? Por lo tanto estamos modificando el flujo del circuito voltimétrico. Se puede demostrar que modificando, acomodando este contacto móvil, uno puede modificar aún más, ¿sí? Aún más el ángulo entre la tensión y el flujo, en realidad, de la parte voltimétrica. Y esto sería uno de los puntos de ajuste, el segundo punto de ajuste. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el primero habíamos hablado de la posición fina que uno puede seleccionar para el imán? El segundo punto de ajuste que tienen este tipo de instrumentos, cuando se lleva un proceso de contraste y calibración, es verificar la condición de 90. Y si la condición de 90 no se cumple, lo que se hace es justamente se modifica este contacto deslizante de precisión que permite justamente desfasar aún más el flujo para compensar las no idealidades del circuito amperométrico. Una segunda alternativa, y esto ya no es tan frecuente de ver porque tiene sus limitaciones, es en lugar de establecer un anillo, ¿sí? Un anillo de este tipo, lo que se hace es se ponen en estos entrehierros, en ambos entrehierros, se colocan una suerte de chapas metálicas, ¿sí? Que tienden a apantallar en mayor o menor medida el entrehierro. Bueno, lo que están haciendo es están modificando la reluctancia del circuito magnético voltimétrico, lo cual también genera un desfasaje extra entre lo que sería la tensión del circuito voltimétrico y el flujo que se establece en el circuito voltimétrico. Esta estrategia no es muy utilizada, ¿sí? Normalmente esto es lo que más se va a ver. Bueno, ok, está bien. O sea, ahora, una vez que ya, habiendo por lo menos roto el hielo con un instrumento, o un instrumento de medición de inducción real, es condición obligada analizar la curva característica del instrumento. Cuando digo curva característica, lo que quiero decir es la evolución del error relativo en función, en este caso, de la corriente, ¿sí? De la corriente de carga. ¿Sí? En este caso se está poniendo en proporción a la corriente nominal. Fíjense que en un entorno cercano al 100%, esto es que la corriente que está circulando por el medidor de inducción es exactamente igual a la corriente nominal, o sea, a la corriente para la cual está diseñado, bueno, el nivel de error es bajo. Sin embargo, el error se dispara, ¿sí? Fuertemente en condición de lo que se conoce como carga liviana, que es cuando la corriente es baja, es varias veces menor a la corriente nominal, y lo mismo sucede, pero con otro ritmo de cambio, cuando se trabaja en condición de sobrecorriente. Esto quiere decir que la corriente es varias veces la corriente nominal. Los instrumentos de medición de inducción normalmente se fabrican para trabajar hasta 400 veces la corriente nominal. Por lo tanto, si la curva del instrumento es esta, imagínense que a 400 veces la corriente nominal tengo un error que no es imposible de gestionar, imposible de manejar. Por ese motivo, vamos a ver algunas estrategias de compensación para minimizar, ¿sí? Para minimizar las cotas de error, tanto en sobrecarga como en carga liviana. Es importante destacar que las principales fuentes de error que tiene este instrumento se pueden agrupar en tres grandes grupos. Por un lado, tenemos algo que no consideramos hasta el momento, pero o sea, ustedes saben que los circuitos amperométrico y voltimétrico también son imanes, son electroimanes. Por lo tanto, también tienen un vínculo
frenante con el disco, porque si bien ellos mismos son los que generan la inducción de corrientes y la aplicación de fuerzas que generan el movimiento rotativo del disco, bueno, también son imanes y también se genera, o sea, no quedan exentos del vínculo entre el efecto, entre el campo magnético que ellos están generando y el movimiento de un conductor por el cual circula corriente. ¿Sí? Por ese motivo, hay un efecto frenante que se suma, ¿sí? Que depende también de la velocidad de rotación y que se suma al efecto frenante de los imanes permanentes. Y es algo que hasta ahora no teníamos en cuenta. Vamos a ver cómo se soluciona eso, cómo se lo compensa, pero sin embargo, si uno no lo considera, bueno, evidentemente la medición va a ser errónea en mayor o menor medida. Otro de los efectos, digamos, indeseados es, bueno, esto es inevitable nuevamente, todo sistema móvil tiene efectos de rozamiento, por lo tanto, son otra fuente de error. Y finalmente, por supuesto, las condiciones externas que generan modificaciones en las propiedades de los materiales que constituyen el instrumento, como la temperatura, la frecuencia, variaciones de tensión, que bueno, terminan generando que el sistema, bueno, tienda a modificar su comportamiento, ¿sí? Pero esto se da en menor medida. Los efectos fundamentales son estos dos que tenemos acá. Bueno, vamos a retomar la ecuación de cuplas que habíamos presentado al principio. Fíjense que ahora, considerando lo que son todos los efectos, digamos, reales del sistema, o sea, ya no estamos en un sistema ideal, fíjense que la cupla motora va a ser no solamente, en el equilibrio no se va a igualar solamente con la cupla frenante de los imanes permanentes, sino que también van a participar las cuplas frenantes del circuito amperométrico y voltimétrico, y también la cupla frenante de rozamiento, la cual no depende directamente de la frecuencia, de la velocidad angular. Por lo tanto, la ecuación de las cuplas se puede reescribir de esta forma. Fíjense que ahora tenemos tres términos de cuplas frenantes que dependen directamente de la velocidad angular. La cupla asociada a los imanes, la cupla del circuito voltimétrico y la cupla del circuito amperométrico. Lo que les decía al principio, ¿sí? La cupla del sistema voltimétrico, si bien es cierto que está, si bien es cierto que aparece, que es una no idealidad del circuito, como en condiciones normales de funcionamiento, la tensión, ¿sí? La tensión no varía o no tiene grandes variaciones, el efecto de la cupla voltimétrica prácticamente permanece constante. Es básicamente, podemos hacer una analogía con un error de cero. ¿Sí? Está bien. Si yo mi instrumento, en vez de estar en 0, lo tengo en 1 volt, bueno, todas las mediciones que vaya a realizar están corridas 1 volt. Por ese motivo, lo que se hace es, como es constante, se la considera, ¿sí? se la introduce dentro de la cupla frenante del imán, y se la considera como un incremento, ¿sí? Como un offset sobre el valor de la cupla frenante de los imanes. La que no puede considerarse de esa forma y hay que tratarla en forma particular es la cupla generada por el circuito amperométrico. ¿Por qué? Y por lo que les decía antes, o sea, la corriente en condiciones normales de funcionamiento tiene grandes variaciones. Por lo tanto, no la puedo considerar constante. Entonces, ¿qué es lo que cómo vamos a actuar sobre este sistema? Bueno, y ahora vamos a charlar sobre eso. Vamos a hablar primero de la compensación del instrumento de inducción cuando trabajamos en sobrecarga. O sea, estamos hablando de corrientes, esto habría que corregirlo, en realidad son corrientes mayores o iguales a la corriente nominal. Esto que vamos a expresar recién. Una de las primeras cosas que se hace en sobrecarga es justamente trabajar constructivamente en la implementación utilizando imanes que tengan altas fuerzas coercitivas. ¿Qué significa esto? Son imanes que tienen, bueno, mucha fuerza magnética. Lo que va a generar, o lo que se trata de hacer con eso, es que justamente la cupla de frenado, ¿sí? La cupla de frenado de los imanes, domine, ¿sí? Domine a las cuplas princesas, o sea, considerablemente mayor que la cupla de frenado asociado al circuito amperométrico. Esto presenta, en cierta forma, una mejora, pero es una mejora limitada. ¿Por qué?
Normalmente el efecto de los imanes, ¿sí?, altamente coercitivos, permite compensar la variación de corriente hasta aproximadamente un 200%. ¿Sí? Sin embargo, cuando las corrientes son mayores, ¿sí?, por las disposiciones constructivas, ya tener imanes más fuertes, digamos, es imposible. Entonces, se queda corta esa estrategia. Por lo tanto, lo que se hace es operar, modificar el circuito amperométrico a partir de lo que se conoce como shunt magnético. Fíjense acá, el shunt magnético, se le llama shunt magnético haciendo una analogía a las resistencias de shunt o resistencias en derivación que teníamos en un circuito eléctrico. ¿Sí? ¿Recuerdan que las vimos, por ejemplo, cuando vimos tipos de instrumentos? ¿Sí? Cuando veíamos el instrumento de bobina móvil aplicado como amperímetro, habíamos charlado acerca de esto. Fíjense cómo se vincula. Este es el circuito magnético del bobinado de la etapa amperométrica. En este caso no se dibujaron las bobinas, ¿sí? Las bobinas irían acá, ¿sí? Se las dibujó. Ahora las voy a borrar igual porque no tiene sentido dibujarlas, porque va a ser engorroso el circuito. ¿Sí? Pero sepan que no se dibujan solamente para evitar que el dibujo sea claro. Pero fíjense que el shunt va a tener dos etapas de funcionamiento. Y permítanme bajar, porque acá se repite el esquema, y acá vamos a poder hablar con un poco más de recursos. Fíjense cómo funciona el shunt. El shunt está constituido por un material ferromagnético, ¿sí?, como el núcleo, pero es un material diferente. ¿Y cuál es la diferencia que tiene frente al material ferromagnético del núcleo? Es que su curva de magnetización presenta un codo de saturación, un codo de saturación temprano. ¿Esto qué quiere decir? Que el material del shunt magnético se va a saturar mucho antes, porque se va a saturar en condiciones de funcionamiento, mucho antes que el material del circuito magnético principal, en este caso amperométrico. Cuando la corriente, fíjense acá, esto creo que está bien expresado, ¿sí? O sea, cuando la corriente, ¿sí?, que circula por las bobinas amperométricas es menor a la corriente nominal, bueno, el flujo Φ1, que es el flujo que generan las bobinas, se va a dividir, va a encontrar dos caminos. Uno de ellos, ¿sí?, es el camino que atraviesa el disco, ¿sí? Por lo tanto, este Φ sub I se lo suele conocer como flujo útil también, porque es la parte amperométrica que contribuye a la cúpula motora. Y por otro lado, el flujo principal también encuentra un camino alternativo que se lo da el shunt magnético, ¿sí?, que es un camino ferromagnético que no está saturado, por lo tanto, es un camino posible. Por lo tanto, en condiciones por debajo de la corriente nominal, ¿sí?, el flujo total se divide en ambos caminos. ¿Qué sucede? ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué sucede? Estamos en corrientes bajas. Cuando la corriente es baja, la cupla frenante del circuito amperométrico es despreciable frente a la cupla de los imanes altamente coercitivos. Por ese motivo, el shunt permite justamente este comportamiento. Ahora, fíjense qué pasa cuando la corriente aumenta. Si la corriente aumenta, ¿sí?, y vámonos a valores superiores a la corriente nominal, el flujo Φ sub I va a aumentar. Si Φ sub I aumenta, Φ sub D va a tender a aumentar. Pero ¿qué dijimos de las características del shunt magnético? El shunt se va a saturar. Normalmente los shunt magnéticos se establecen para que saturen en valores de corriente amperométrica cercana a la corriente nominal. Por lo tanto, cuando la corriente que atraviesa el circuito de medición es superior a la corriente nominal, el shunt magnético se satura. Al saturarse el shunt magnético, lo que se va a generar es que el flujo Φ sub D, este flujo derivado, no aumente más, porque no puede, no tiene camino. Entonces, todo el aumento de flujo, todo el ritmo de cambio, el ritmo de aumento, de incremento que sufre el flujo Φ sub 1, generado por el aumento de la corriente, se va a ver reflejado solamente en el flujo útil. Por lo tanto, para corrientes altas, para compensar el efecto del flujo de la cupla frenante, no solamente con los valores de
o sea, como complemento a la fuerza coercitiva de los imanes, lo que se hace es que el flujo útil para corrientes elevadas también aumente. Entonces, al aumentar el flujo útil, lo que se está generando para corrientes altas es una elevación, es un incremento importante en la cúpula motora, lo cual permite, ¿sí? Lo cual permite que la cúpula motora responda para compensar el efecto frenante de la cúpula de la bobina amperométrica, ¿sí? Si esto no estuviera, lo que se generaría es que el sistema iría más lento, ¿sí? Entonces estaríamos midiendo, o sea, se estaría comportando exactamente a la inversa de lo que uno necesita. Básicamente interpreten al shunt como una llave, ¿sí? Como una llave que o sea, no deja pasar más flujo una vez que se satura. O sea, no es que no deja pasar más flujo, sino que no puede manejar más flujo. No es que este flujo se hace cero, sino que ya no crece. Por lo tanto, todo el incremento que aparezca en el flujo principal, más allá de la corriente nominal, lo absorbe el flujo útil. Por lo tanto, no solamente se incrementa la etapa de frenado, sino que también se incrementa la cúpula motora compensando ese comportamiento. Y por otro lado, tenemos el comportamiento en carga ligera, ¿sí? Fíjense que en carga ligera, esta curva está exagerada, ¿sí? Esto normalmente es mucho más cercano, ¿sí? Esto no es tan así, sino que es más así, y lo que sí se da es un comportamiento pseudo exponencial de incremento del error cuando nos acercamos, a corrientes bajas. Disculpe, ¿se cortó un cachito recién? ¿Puede ser? Sí, Mati se cortó, eso te iba a avisar. Ah, bueno, Estaba sí, cortando. me avisó, justo me pareció un cartelito. Lo que les decía es que la curva característica que estamos observando acá es una curva exagerada, ¿sí? Normalmente el error permanece cercano a cero en estas zonas, o sea, no se dispara tanto. Lo que sí se genera es un crecimiento pseudo exponencial cuando nos acercamos al origen. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede ahí, porque evidentemente es necesario una compensación como la que se hizo en corrientes, en sobrecorrientes. Bueno, acá básicamente hay dos inconvenientes, ¿sí? Cuando hablamos de carga liviana, fíjense que al hablar de carga liviana lo que está sucediendo es que los flujos, tanto del bobinado amperométrico, o sea, principalmente el bobinado amperométrico, se achican, ¿sí? Son bajos. Por lo tanto, la cúpula motora reduce su valor, ¿sí? La reducción de la cúpula motora va a hacer que el disco gire más lento. Por lo tanto, las cúpulas frenantes también se reducen. Sin embargo, tenemos la cúpula de rozamiento, que no depende directamente de la velocidad de rozamiento, sino que depende directamente de las constantes de fricción entre materiales. Por ese motivo, la cúpula de rozamiento afecta, es la principal fuente de error cuando hablamos de corrientes bajas. En este caso no hay, digamos, no hay grandes estrategias, sino que evidentemente es algo intuitivo, lo que no quiere decir que sea fácil de realizar, pero lo que se realiza básicamente tratando de optimizar el sistema móvil, ¿sí? Principalmente los apoyos, tanto superior como inferior del eje de movimiento. Estos sistemas normalmente son sistemas de cuadrante vertical, o sea, son para uso vertical. Por lo tanto, es importante el apoyo del eje en el soporte inferior, donde, bueno, acá hay diferentes estrategias constructivas. Una de ellas es la utilización de imanes, ¿sí? Para tratar de justamente generar levitación magnética y disminuir los efectos de rozamiento. En otra instancia también se suelen aplicar puntas, la terminación se suele hacer del eje en una punta de tipo zafiro, ¿sí? Son materiales de una extrema dureza, y al terminar en punta, bueno, se trata de reducir al mínimo la fricción en esa zona, ¿sí? Algo similar sucede en el soporte superior, donde lo que se trata de evitar es el bamboleo, por lo tanto nuevamente se trata de optimizar ese comportamiento. En menor medida, ¿sí? Cuando disminuimos la corriente, justamente tenemos un cambio en la permeabilidad magnética, principalmente del circuito amperométrico, ¿sí? Por lo que dijimos antes, o sea, el circuito amperométrico, o sea, el circuito magnético
no tiene, en la realidad, la permeabilidad magnética no es constante. Por lo tanto, lo que se trata de hacer es utilizar en el circuito amperométrico principalmente materiales ferromagnéticos de altísimo valor de permeabilidad magnética, ¿sí? Por ejemplo, lo que nombramos cuando vimos transformadores de corriente de medida. Esto va a generar que, al menos en un entorno, ¿sí?, que es el entorno de funcionamiento del dispositivo, bueno, la permeabilidad vaya a tener cambios, va a variar, porque nunca es constante, pero esa variación se ve acotada. Esta acotada no queda, digamos, a lazo abierto, básicamente, sino que está contemplada. Por ese motivo se reduce esa alinealidad. Teniendo en cuenta estas optimizaciones, estas compensaciones que acabamos de mostrar, la curva, ¿sí?, y acá vamos a hacer algún dibujito, pero la curva de característica, ¿sí?, del instrumento, desde la situación de carga ligera hasta aproximadamente 400 veces la corriente nominal, estas compensaciones permiten establecer constructivamente instrumentos de inducción con cotas de error extremadamente bajas. ¿Sí? Estamos hablando de instrumentos que pueden tener cotas de error relativo menores al 1%. Por supuesto que hay diferentes. Esto es como los instrumentos que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Digamos, los que tienen bajas cotas de error, que quiere decir que son los instrumentos más precisos, son instrumentos de inducción patrones, ¿sí? Mientras que los que se utilizan, por ejemplo, para la medición domiciliaria o para la industria, son instrumentos ya con menores requisitos asociados a la precisión, por eso mismo son instrumentos de campo. Evidentemente, como vamos a mostrar ahora, esos instrumentos requieren un proceso de contraste en una determinada frecuencia, utilizando, por supuesto, la comparación con los instrumentos patrones, ¿no? Y justamente ahí vamos. Esto se los dejo para que lo puedan meditar, lo puedan mirar ustedes, pero el proceso de contraste ya no es un término nuevo, ya lo venimos charlando, ustedes ya trabajaron al respecto, pero principalmente el contraste de un medidor de inducción se realiza utilizando dos sistemas principales. Por un lado, obviamente, un medidor patrón, y por otro lado, un equipo inyector. El equipo inyector, nosotros tenemos en el laboratorio de mediciones dos equipos de inyectores, uno monofásico y otro trifásico. Son equipos que permiten justamente controlar la inyección de tensión y corriente, pudiendo modificar el desfasaje entre la tensión y la corriente, como si tuviéramos una carga puramente inductiva y una carga puramente capacitiva. ¿Sí? No se hace a partir de capacitores, sino que tienen otras técnicas, algunos electrónicos, algunos electromecánicos, pero permite generar desfasajes de más o menos 90 grados, lo cual permite hacer un barrido en el funcionamiento, en este caso de los medidores de inducción, desde un coseno phi igual a 1 hasta normalmente un coseno phi 0,5, es lo que se estila cuando uno hace la caracterización de estos equipos, y por supuesto, se los analiza en diferentes estados de carga, normalmente en carga nominal y en carga reducida. A partir de la comparación, por supuesto, de los valores con lo que entrega el medidor patrón, y a partir de esos resultados con las características de fábrica, ¿sí?, se pasa a un proceso de calibración, un proceso de ajuste. Y acá venimos a hablar un poco de lo que ya les venía diciendo a lo largo de la presentación, ¿sí? Hay diferentes puntos que uno puede ajustar. Por un lado tenemos la condición de 90, ¿sí?, modificando, por ejemplo, el contacto deslizante que se colocaba sobre el polo principal del circuito voltimétrico. Podemos ajustar el sistema móvil, ¿sí? También podemos ajustar la utilización, la colocación del shunt magnético, y finalmente, como dijimos al principio de la presentación, también podemos modificar la posición del imán permanente para que justamente el número de vueltas que cuenta el instrumento que estamos contrastando coincida con el número de vueltas que cuenta el instrumento patrón. Básicamente estos son los grados de libertad que tenemos para realizar la calibración del equipo. Esto obviamente sí, lo van a hacer siempre que trabajen en un laboratorio de mediciones eléctricas, ¿sí? O sea, no es recomendable hacerlo por su cuenta. Y para cerrar,
¿sí? Para cerrar, creo que vamos a cerrar a tiempo, vamos a hablar brevemente de lo que son los medidores de energía electrónicos. A ver, no hay demasiado para decir en cuanto a la física. O sea, hasta ahora venimos haciendo todo un desarrollo físico utilizando intensivamente conceptos del electromagnetismo. En este caso, para justificar la medición, ¿sí? A partir de un análisis de cuplas y de compensaciones. En este caso, la filosofía de medición cambia completamente. Este instrumento no tiene partes móviles, ¿sí? Es un instrumento microprocesado. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, acá en la diapositiva, este es un medidor electrónico, fíjense, medidor monofásico electrónico, también se lo suele conocer como contadores inteligentes. Estos son los que con los que se están reemplazando, por ejemplo, los que se están colocando en los pilares de luz, ¿no? en los domicilios. Bueno, acá la medición cambia, el concepto de medición cambia fuertemente, ya no tenemos partes móviles, sino que, fíjense, esto es el circuito interno. Fíjense que tenemos un microcontrolador, ¿sí? Que justamente controla, fíjense cómo sería, esto es un esquema, un diagrama en bloques muy reducido, pero fíjense que tenemos tenemos básicamente dos canales de medición, uno asociado a la corriente, otro asociado a la señal de tensión. Se procesan esas señales a través de etapas de filtrado, y lo que se genera es justamente la llegada de esa información al microcontrolador. Esto es todo un sistema síncrono. Fíjense que acá tenemos, esto que tenemos acá es un cristal de cuarzo, que es el encargado de generar la señal de sincronismo para que todo el sistema funcione. Etapas de protección, fusible, termistor, etapas de filtrado, ¿sí? Y básicamente esto, bueno, la aplicación de la electrónica, y no es porque yo sea electrónico, pero es una realidad, la aplicación de la electrónica a las mediciones eléctricas y electrónicas hacen que las posibilidades se disparen, ¿sí? En este caso, como ventajas fáciles de identificar, tenemos el hecho de que no hay partes móviles, estamos utilizando electrónica, componentes electrónicos, por lo tal, el dimensionamiento físico se optimiza muchísimo. Tenemos, por supuesto, al no haber partes móviles, la vida útil, bueno, se dispara, o sea, se incrementa fuertemente. Y finalmente tenemos todas las bondades que nos da la utilización de un microcontrolador, ¿sí? Por un lado, la visualización, evidentemente, o sea, el microcontrolador va a ser el encargado de la visualización, ya sea un display de cristal líquido, o un display LED, o un TFT, la tecnología que se vaya a aplicar. Y por otro lado, lo fuerte de esto es el procesamiento de datos, ¿sí? El procesamiento de datos, donde podemos realizar la adquisición de corriente, la adquisición de tensión, podemos obviamente calcular la potencia, podemos integrar, desarrollando la medición de energía, que es básicamente lo que queremos hacer, podemos analizar desfasaje, podemos ver sincronismo. Bueno, se dispara una distorsión armónica, tenemos una cantidad de posibilidades donde ya se pueden implementar, por ejemplo, algoritmos de procesamiento, como por ejemplo transformadas de Fourier, bueno, a través del algoritmo de la transformada rápidas y FFT. Entonces, digamos, las posibilidades se disparan. Por otro lado, también tenemos las posibilidades de justamente de la comunicación y el almacenamiento. O sea, en los medidores de inducción, bueno, uno directamente lo que puede observar es lo que le está mostrando el sistema integrador. En este caso, como tenemos la posibilidad de acumular y de generar tendencias, podemos hacer análisis de tendencias en el tiempo, ¿sí? Y ver cómo los consumos varían en el tiempo, qué tipo de consumo se da, o sea, qué tipo de carga se está conectando en función del tiempo. Por lo tanto, bueno, se puede hacer un análisis muchísimo más completo, ¿sí? Pero sin embargo, la física no, o sea, en este caso no hay una física compleja. O sea, sí, tenemos la física de los semiconductores, ¿no? Pero eso ya es otro cantar. Básicamente, el fuerte de este tipo de sistemas es justamente el microcontrolador, ¿sí? Que da, a partir de sus sistemas periféricos, la posibilidad de hacer procesamientos de datos de alto nivel. Bueno, y con esto estaríamos cerrando la presentación de hoy. Fíjense que acá les pongo la bibliografía principal, ¿sí? Toda esta bibliografía está asociada a los medidores de inducción,
¿sí? Medidores de inducción, fíjense que lo van a ver en el libro En el Calle, ¿sí? Lo van a ver en diferentes secciones. La sección 528, acá les va a presentar básicamente los principios de funcionamiento. Acá, en esta parte, están las demostraciones que yo les decía asociadas al desglose de las fuerzas para llegar a las fórmulas de la cupla motores, de la cupla antagónica. En el capítulo 8, sección 11, van a encontrar la utilización de estos instrumentos para la medición de potencia, y en el capítulo 10 van a ver la utilización asociada a la medición de energía. En menor medida lo van a ver estos instrumentos de inducción desarrollados en el Cooper, ¿sí? En el Cooper, bien digo, en la sección 14 del capítulo 4. Esto es más una nota contextual que contenido en sí mismo, ¿sí? La bibliografía fuertemente está desarrollada en este tema, en este libro, perdón. No les pusimos, o al menos yo decidí no ponerles bibliografía asociada a estos componentes porque nos estamos yendo, o sea, los fundamentos, los principios de funcionamiento de estos componentes, de estos instrumentos son más generales. Si uno comprende cómo funciona un microcontrolador, cómo funciona un conversor analógico digital, las bondades y las limitaciones que tiene cada una de estas etapas, y obviamente los procesos matemáticos en el entorno discreto, bueno, básicamente puede entender y comprender el corazón de estos instrumentos. Si quieren lo podemos charlar en mayor detalle, si les genera alguna inquietud, alguna duda, pero básicamente lo que quería mostrarles es que, bueno, cuáles son las alternativas, ¿no? Bueno, con esto terminamos la clase, al menos, no sé si decirle clase, la presentación, la charla acerca de medidores de energía. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Ezequiel, sos vos? Sí, sí. Ah, no estaba, me sonaba rara la voz. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo andás vos? Bien. Che, para que antes, déjame que quiero hacer un cierrecito. Sí, no, perfecto. Ah, Sí, decime. Sí. no, ahí lo que te quería comentar, tanto con el medidor de inducción que lo viste mediante las cuplas motoras para obtener todo eso y poder, ¿cómo te puedo decir? Conceptualmente obtener la energía, lo que vos necesitas medir en el consumo. La diferencia que tiene, la gran diferencia, como vos decías, que el procesamiento para obtener ese valor de potencia o energía, lo otro lo haces mediante en forma física, y acá lo haces en una forma electrónica muy rápida, que lo haces mediante un algoritmo, como vos decías, ¿viste? Y lo único que te necesitas es al comienzo, que igual que en todos los instrumentos, en la primera etapa, que es el procesamiento de la señal al principio, es en el conversor analógico digital. Ahí es donde debemos nosotros tener cuidado en el momento de tomar las medidas de las magnitudes que queremos después procesar. Si nosotros ahí erramos en esa conversión analógica digital, a partir de ahí después la gran ventaja que nos da la electrónica mediante los microprocesadores, que es hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera, la vamos a perder para obtener una precisión de los datos que estamos midiendo. Eso es nada más la aclaración que te quería dar por Bien, ahí. Bien, no, sí, está muy bien lo que decís. Fíjense Porque que lo otro, vos fíjate que el núcleo de lo otro es como si fuera una calculadora, básicamente. Eso es todo muy bien. Ahora vos, donde colocaste cualquier cosa dentro de esa calculadora, vas a interpretar lo que quieras después. Exacto, eso es cierto. O sea, evidentemente las etapas de entrada, si como dice quiero, o sea, las etapas analógicas digitales, tienen que satisfacer, esto por ahí lo vieron en técnicas 1, ¿sí? Cuando vieron normalmente técnicas digitales 1, que es creo cuando se ve algo de conversores analógicos digitales. Ustedes saben que el conversor analógico digital se caracteriza principalmente por su resolución. Entonces, si la resolución no es la adecuada, por más que yo tenga una etapa de procesamientos muy poderosa, si la etapa de conversión analógica digital es pobre, todo el procesamiento que yo pueda hacer
va a ser, como dice Ezequiel, pobre. ¿Sí? Todo el sistema de medición, ahora puramente electrónico, por supuesto que tiene que estar en concordancia con los niveles de precisión y exactitud que uno busca, ¿no? Así que eso está muy bien. Buen comentario. Sí, no, en la medición de energía, en el momento en que vos vas, estos medidores de energía por ahí no son generalmente los industriales, pero por ahí hay medidores industriales de energía donde vos tenés que tener, cuando tomás tanto el valor de corriente como de tensión, con ese conversor analógico digital con la mayor resolución posible, porque vas a estar hablando después de precio-costo de la medición que está con precisión, no son un solo numerito, son varios millones de pesos que se te pueden ir por una precisión incorrecta. Entonces Exacto. por ahí, viste, hay que tenerlo por ahí un presente. No digo que hay que estudiarlo en forma muy profunda justo ahora, pero sí tenerla presente para después cuando hagan un trabajo o estén en alguna parte industrial. Correcto, eso está muy bien, sí. De hecho, básicamente es lo que termina acercando, fíjense que cada vez se va dando menos la división entre lo eléctrico y lo electrónico, ¿sí? Cada vez es más hablar de lo mismo, ¿sí? Sí, porque exactamente. evidentemente la electrónica se fue. La evolución de la electrónica ha ido metiéndose en muchas otras disciplinas. Sí, sí, y tanto acá como en la mecánica, como no hay Gracias. vehículo que vos tenga las sondas para poder medir los gases y todo, y después procesarlo en la computadora para poder... el procesamiento hoy con